Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 12 de termodinámica, en donde vamos a calcular el pH de una solución acuosa que contiene un ácido diprótico, por ejemplo el ácido sulfúrico o el ácido carbónico. Pues bueno, vamos a dar inicio con el ácido sulfúrico. Sabemos que el ácido sulfúrico, ¿sí? El ácido sulfúrico es un ácido que se disocia dos veces, ¿sí? Tiene una constante K1, ¿sí? Y después el ácido sulfúrico, este ion que se forma, se disocia por segunda vez para dar lugar a una segunda acidez. Sabemos que esta constante, de acuerdo a la literatura, es 1.02 por 10 a la menos 2. Todo esto a 25 grados centígrados, pero K1 es mucho mayor que 1. Entonces, lo que nos trata de decir con estos datos es que el ácido sulfúrico es fuerte y su primera disociación podríamos considerarla como la disociación más importante. No obstante, vamos a ver un segundo video sobre el mismo ácido sulfúrico cuando podemos hacer una aproximación para calcular rápidamente el pH y evitar el procedimiento que vamos a hacer. No obstante, el procedimiento que te voy a enseñar el día de hoy es el que realmente se tiene que hacer en todo momento. Pues bueno, tenemos este tipo de ejercicio y vamos a dar inicio entonces. Tenemos el ácido sulfúrico. Bueno, lo voy a escribir aquí. Entonces tenemos el ácido sulfúrico, ¿sí? Su primera disociación, H más HSO4 menos. Tiene una constante K1 mucho mayor a 1. Bueno, ¿cómo iniciamos? Pues bueno, tenemos inicialmente, o en el inicio, si le queremos llamar aquí, tenemos una concentración, nos dice que es 0.007 molar, ¿sí? O una concentración C0, si le quieres llamar aquí, sería una concentración C0. Entonces después se va a disociar o reaccionar, ¿sí? Lo como tú quieras, o formar, o forma un producto, lo que tú consideres. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es que al inicio, pues no tenemos H ni HSO4. Después se disocia o reacciona y reacciona en una proporción equivalente a la estequiometría, en este caso menos X, y aquí se forma X. Ahora en el equilibrio, cuando esté en el equilibrio, nos va a quedar 0.07 menos X, esto X y esto X. Si planteamos la constante K1 para este ejercicio, pues sería H más por HSO4 menos entre D, la concentración de ácido sulfúrico. Si sustituimos estos con las concentraciones de equilibrio que tenemos aquí, pues nos quedaría X por X entre D 0.007 menos X. Como la constante K1 es aquí, como K1 es mucho mayor a 1, nos indica que se trata de un ácido fuerte. Entonces 0.007 menos X es aproximadamente 0. En otras palabras, se disocia por completo. Entonces X vale 0.07 molar. Entonces en el equilibrio, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues en el equilibrio nos va a quedar 0, porque voy a sustituir 0.07 menos el valor de X0, 0.07 molar y 0.07 molar, ¿sí?
Entonces hemos resuelto el primer equilibrio, ¿de acuerdo? Ahora viene el segundo equilibrio, ¿sí? El segundo equilibrio nos dice que HSO4 se disocia para dar lugar a H más sulfato menos. Y esta constante es Ka2 y tiene un valor de 1.02 por 10 a la menos 2, lo que significa que esta disociación no es completa, ¿verdad? Es débil. Por lo tanto, es muy importante entonces resolver aquí el equilibrio. No olvides que como esta constante fue muy grande, pues prácticamente todo se disocia. Ahora entonces tenemos al inicio, ¿sí? Si quieres a esta X hay que llamarle H1. ¿Cómo va a ser la concentración de protones? ¿Sí? Que se va a alcanzar en la primera disociación, es decir, la concentración de H más que se va a alcanzar para la primera reacción o la primera disociación. Entonces, si esto quedó aquí, observas que aquí está 0.07, entonces podemos decir que esto es H1. O sea, inicialmente yo voy a tener H1, que es lo que se acaba de formar en esto, o el valor de X. Pero vamos a llamarle H1 porque estamos relacionando la concentración del protón. Ahora fíjate, en el inicio también tenemos H1 porque en el equilibrio de esta reacción que acabamos de analizar, pues se formó esto. No tenemos sulfatos, ¿verdad? Al inicio. Ahora vamos a pensar que esta segunda reacción se disocia, reacciona como tú lo quieras ver, pues va a reaccionar X, una fracción X. Aquí se va a formar X, se va a formar X. Y entonces en el equilibrio voy a tener H1 menos X. Aquí voy a tener X más H1 y aquí voy a tener X. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Tenemos las concentraciones de equilibrio. Si hacemos la expresión, o bueno, planteamos esta expresión, sería H más por SO4 entre D HSO4 menos. Si lo planteamos en términos de las concentraciones de equilibrio, aquí sería X más H1 por X entre H1 menos X. ¿De acuerdo? No olvides que H1 es la cantidad que se disoció en la primera reacción. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? En ese sentido, pues vamos a continuar. Y entonces, esta constante K2 la podemos resolver. Va a ser X más H1, ¿sí? Por X. X es el grado de disociación, que ahora le vamos a llamar H2 más adelante. Y aquí nos va a quedar entonces H1 menos X. En otras palabras sería lo que se va a disociar, dado que ya se disoció 0.07 por X entre de 0.07 menos X. Y esto es 1.02 por 10 a la menos 2. Entonces tengo que resolver este equilibrio. Lo tengo que resolver. Pero te voy a dar un tip porque lo vamos a hacer en Excel. Más adelante en otros videos te voy a mostrar cómo se hace en Excel. Vamos a simplificar esta expresión matemática. Y vas a ver que se trata de una ecuación cuadrática. Entonces vamos a hacer K2 por H1 menos K2 por X. Quiero resolver para X. X por X, X cuadrada más H1 por X. Si ordenamos esta variable, quedaría H1X más K2 por X menos K2H1. Entonces, si ordenamos X cuadrada más, aquí me quedaría H1 más K2 por X
menos K2 H1 igual a 0. Y fíjate algo muy importante, entonces en una ecuación general que tiene la forma x cuadrada más bx más c igual a 0 o fórmula general que conocemos, a sería el valor de 1, b sería el valor de h1 más k2 y c tendría el valor de menos k2 por h1. Si resolvemos ya sea por este medio usando una calculadora, por ejemplo una calculadora, la Casio, ¿sí? Podemos aplicar la Casio, ¿sí? FX, ¿sí? 99 ES, 99E1 ES Plus, y con ello puedes resolver esta ecuación. Pero lo más sencillo es, si es una ecuación cuadrática, resuélvelo de esta manera. Y bueno, resolviendo entonces esta ecuación, obtenemos un valor de x igual a, ¿sí? Aquí nos da un valor de x igual a 0.0, ¿sí? 0.0346 molar. Y entonces pues ya resolvimos el equilibrio. Como puedes notar, resolvemos primero una ecuación y entonces a esta x le vamos a llamar H2, es decir, la concentración de protones debido a la reacción número 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el pH? El pH de la solución entonces va a ser, o bueno, la concentración total H más va a ser igual a la concentración de H más obtenido en la reacción 1, que sería H1, más la concentración de H más obtenida en la reacción 2. Esto sería la concentración total para H más. Entonces aquí ya tenemos que esto es 0.07 molar más 0.0346 molar. Esto nos da un valor de 1.05 por 10 a la menos 2 molar. Y por lo tanto el pH de esta solución es menos logaritmo de H más total. Por el momento vamos a considerar que son ecuaciones o son soluciones diluidas. Cuando hablemos de soluciones concentradas va a entrar un famoso factor de actividad, pero eso lo vamos a ver en otra unidad más adelante. Entonces tenemos que esto nos quedaría menos logaritmo de 1.05 por 10 a la menos 2 y nos da un pH de 1.9806. Y este sería el valor correcto para calcular el pH. Todo lo que acabo de hacer aquí, así a mano, digamos, como lo estamos haciendo, se puede programar en una hoja de Excel, como puedes ver aquí, y si tú quieres el programa, escríbeme aquí en YouTube. Oye, quiero la hoja de Excel que has preparado con muchos de compuestos, ácido sulfúrico, ácido carbónico, fosfórico, peróxido. Pues fíjate, ¿qué es lo que hacemos? Aquí está nuestra concentración inicial. Así le llamé concentración inicial. En la primera disociación, ¿sí? En la primera disociación considero que todo se disocia, que es lo que hicimos aquí. Como la constante es muy grande, pues H1, que está aquí, es prácticamente la concentración de ácido sulfúrico. Después entra en juego la segunda disociación, aquí está la reacción, ¿sí? Y entonces aquí tenemos lo que inicia, lo que reacciona, tal cual lo hicimos, H1 menos X. H1, no olvides que es la concentración que se obtiene en esta reacción cuando se lleva a cabo completamente, porque la constante es muy grande. Vamos a ver en el siguiente video con ácido carbónico, que no es el caso, y vamos a tener que calcular primero un equilibrio, luego otro, ¿sí? Entonces aquí puedes observar que ya está hecho en Excel. Entonces aquí estoy metiendo en la ecuación cuadrática, o estoy resolviendo la ecuación cuadrática, mejor dicho,
Estos son raíces de la ecuación cuadrática, le llamo x1 y x2 porque en la fórmula general así lo maneja, pero no te confundas, x es el grado de disociación, x1 son raíces, nada más. Y obviamente pues la raíz que va a cumplir es la raíz positiva, ¿verdad? Entonces esto es H2, la concentración de protones en la reacción 2. En la reacción 1 fue 0.07. Entonces el total de H más es 1.05 por 10 a la menos 2 y por lo tanto el pH es logaritmo de este valor. Pues de acuerdo con ello, entonces tenemos pues prácticamente este proceso, ¿ok? Entonces, para recapitular, el ácido sulfúrico se tiene que calcular, o todo ácido diprótico se tiene que calcular de esta manera, así como ya lo observamos. Ahora te voy a mostrar rápidamente, bueno, si haces esto, lo puedes hacer para diferentes concentraciones de ácido, así lo hice, que es lo único que hice en Excel, pues cambié este valorcito nada más. Lo cambié y ya encontré el pH, por ejemplo, 0.07 da 1.98, 0.05 y puedes ver aquí un gráfico. Así se comporta el pH del ácido sulfúrico a diferentes concentraciones. Por supuesto, a medida que sea más alta la concentración, va a haber cierto grado de desviación que a continuación lo vamos a ver. Por ejemplo, probablemente has notado que en diferentes libros o en ocasiones en redes sociales como YouTube hacen una aproximación. ¿Qué es lo que hacen? Dice, voy a calcular el pH del ácido sulfúrico y tomo la ecuación global. ¿Estás de acuerdo? Esta ecuación global nos dice que por cada mol de ácido sulfúrico se forman 2 moles de protones. Entonces tú pudieras en su momento decir, pues tengo la concentración de ácido sulfúrico, la voy a dividir entre D1 porque este es el coeficiente, y voy a buscar la concentración de protones entre el 2, que es el coeficiente estequiométrico. De aquí puedo deducir que la concentración de H más en solución es 2 veces la concentración de ácido sulfúrico. Y entonces yo puedo calcular el pH, ¿estás de acuerdo? Como menos logaritmo de H más, y pues me va a quedar menos logaritmo de 2 veces la concentración de ácido sulfúrico. Y para el ejemplo anterior que tenemos 0.07, una aproximación hubiera sido lo siguiente. 2.07 molar. Y esto nos hubiera quedado, ¿sí? 0.07 por 2 logaritmo 1.85. Como puedes notar, hay una diferencia, ¿verdad? Si hacemos una aproximación, le voy a llamar acá, esto es aproximación, ¿sí? Si hacemos esta aproximación, fíjate, nos da un 85, pero si hacemos el camino que debemos hacer, nos da 1.98. Bueno, la pregunta que me vas a hacer probablemente, ¿cuándo puedo aproximar y cuándo no? La respuesta es nunca aproxime, siempre trata de hacer los cálculos con toda la rigurosidad posible. Pero bueno, por si tú quisieras hacer una aproximación, vamos a ver en dónde es válido. Aquí tengo una hoja de Excel. Ya te presenté anteriormente todo esto, cómo se calcula el pH en Excel, haciendo uso de todo lo que ya te expliqué paso a paso. Pero ¿qué pasaría si aquí hago la aproximación que te acabo de mencionar aquí? Pues fíjate, calculo el pH aquí, únicamente hago la concentración, evalúo esta concentración, la evalúo aquí y me da el pH de 3,019. Pero con esta fórmula que está aquí únicamente voy a sacar logaritmo de 2 veces esta concentración. Fíjate, me da 3 y usando todas las constantes, bueno, usando la constante termodinámica da 301. Fíjate, con 0.005 la diferencia es mínima, una milésima. Pero fíjate, cuando ya es 0.1 molar, ya empieza a haber una
importante desviación. Eso lo puedes ver aquí en los puntitos. Mientras la concentración sea baja, ¿sí? O sea, por debajo de 5 milimolar, no hay diferencia entre hacer una aproximación o realizar todos estos cálculos que te presenté aquí, ¿sí? Entonces, cuando ya la concentración es alta, fíjate, ya hay una diferencia importante entre los puntos. Los puntos naranjita son aquellos puntos en donde tú tomas en cuenta el valor de pH. O sea, tomas en cuenta, mejor dicho, la constante de equilibrio, ¿sí? Y los puntos que están en color negro aquí, que se ven aquí, son aquellos puntos donde en realidad, bueno, aquí tomo en cuenta la constante de equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo puedes ver en punto 5, el valor verdadero es punto 29, o lo que debería darnos la termodinámica, y la aproximación dice que es 0. Entonces, lo naranja no toma en cuenta la constante de equilibrio, ¿sí? En cambio, lo que está acá arriba sí toma en cuenta eso. Entonces, en esta región, volvemos de nuevo, no hay problema. Entonces, concluimos que si la concentración, ¿sí?, de ácido sulfúrico es menor a 0.05 molar, entonces puedes hacer una aproximación, o la aproximación sería prácticamente similar al valor correcto que deberías obtener si realizas el análisis que acabamos de demostrar aquí matemáticamente. Pues bueno, espero te haya agradado esta clase, y por supuesto, si te agradó, compártelo con tus amigos químicos, con profesores que enseñan química, que les apasiona el laboratorio. Puedes probar esto de manera experimental midiendo el pH. Y pues bueno, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. Saludos.